Buenas tardes a todos los alumnos. Como acordamos, voy a hacer la presentación de la teórica sobre accesos vasculares para todos ustedes. Bueno, tenemos que decir o resumir de que los tipos de accesos venosos que nosotros utilizamos en anestesia y prácticamente que debe ser de conocimiento de los alumnos, están divididos en tres grupos: los accesos centrales, los periféricos y los que vamos a tomar, que son las otras vías de emergencia, que van a ser una alternativa para que ustedes puedan tener conocimiento sobre qué accesos podrían utilizar en una vía de emergencia, ¿no? Empezar de que, como recuerdo anatómico, nosotros tenemos que hablar de que tenemos las venas superficiales y las venas profundas. Las venas superficiales en general son del miembro superior y del miembro inferior, son las que se utilizan con mayor frecuencia para hacer los accesos vasculares periféricos. Y todas las venas del sistema profundo son las que se utilizan para hacer los accesos vasculares centrales, que son venas de gran calibre y que necesitan cierto tipo de conocimiento y entrenamiento para su realización. Las venas periféricas que van a ir a ser utilizadas para la administración de fármacos, para la anestesia, que son prácticamente las comunes para utilizar, son aquellas que nos van a permitir un acceso venoso periférico, ¿no? Recordar que podemos utilizar el miembro superior, el miembro inferior, y que éstas requieren la utilización de una técnica a través de un sistema de torniquete para su mejor identificación. Debemos hacer la selección del sitio de venopunción, eso es importantísimo. ¿Dónde yo voy a canalizar una vía venosa periférica cuando un paciente lo requiere? Para ello tengo que tomar en cuenta que debo ver la condición de la vena, cómo está, si hay sitios de inflamación, si está lesionado o no. Idealmente tenemos que buscar el área óptima donde no existan lesiones que puedan afectar la difusión de un fármaco, incluso o de una solución. Debo planificar qué tipo de solución voy a colocar para la administración en un determinado paciente. Si voy a colocar fármacos, soluciones, hemoderivados, entre otros. Entonces planifico y en función de eso voy a ver la duración del tratamiento, ¿no? Entonces, la duración del tratamiento interesa mucho porque en el caso de que aquellos pacientes tengamos pacientes que reciben, por ejemplo, quimioterapia por vía periférica, nosotros tenemos que ver y planificar si es un paciente que recibe tratamiento a lo largo de 3 años, por ejemplo, como existe en oncología, debemos planificar, de repente cambiar de vía periférica a una vía central. Entonces, la duración del tratamiento importa. La edad y la talla del paciente, sí, porque eso nos va a permitir saber qué tipo de catéter venoso periférico vamos a utilizar, el calibre para colocar el óptimo. No se olviden que dependemos de algo importante, que es el calibre de las venas de un paciente. Conocer el brazo dominante es importante. Idealmente se recomienda que no hagamos canalizaciones en el brazo con el que es dominante para un paciente, sino en el contralateral, para evitar lesiones que podrían inhabilitar los principales movimientos de un paciente. Debemos saber los antecedentes médicos y el estado actual del paciente. ¿Por qué? Porque nos van a permitir escoger o delimitar el sitio ideal para la colocación de esas vías venosas. Ejemplo, si yo tengo un paciente que está con una lesión en el brazo izquierdo y su brazo dominante es el derecho, pero el que está lesionado para este paciente es el ideal es el izquierdo, pero tiene lesiones, yo no puedo colocar. Entonces, debo escoger muy bien para poder seleccionar el sitio ideal para ellos. Debemos también considerar que la habilidad del operador es importante, porque si no existe un entrenamiento adecuado para ese tipo de procedimientos, también puede existir posibilidad de accesos fallidos en realidad en un paciente que requerimos con urgencia colocar. Debemos tener precaución con las venas distales y por la probabilidad de inflamación o flebitis, infiltración de las venas que tengamos. No colocar en sitios con edema o con sitios de trombosis o lesiones que se encuentren en el mismo lado, ¿no? Porque eso puede traer mayores complicaciones con un paciente. Siempre tomar en cuenta que debemos escoger las venas periféricas de distal a proximal y no al contrario, ¿no? Debido a que por la afluencia de las venas. Los accesos venosos
cumplen una determinada función, y esa función es administración de fármacos, administración de líquidos y hemocomponentes, la administración incluso de contrastes. Entonces tenemos que saber exactamente para qué estoy colocando una vía venosa a un paciente, ¿no? Entonces debo para ello explicar al paciente para qué le voy a colocar. Ejemplo, si yo voy a hacer una tomografía con un paciente en el que necesito esa vía venosa para sedar al paciente, y finalmente después de sedar al paciente o necesito para la administración de fármacos anestésicos, generalmente esa vía venosa es aguda en lo que dura el procedimiento anestésico y de estudio de imagen, por ejemplo, para una angiotomografía. Se elimina esa vía venosa y no requiere mantenerla más tiempo. Entonces, para ello debo explicar al paciente. Entonces, por el contrario, si es un paciente que está con deshidratación severa, necesito mantenerle varias horas o varios días el tratamiento de líquidos y electrolitos, planificaré también para ello, ¿no? Y por el contrario, tengo que ver si voy a hacer la transfusión de sangre o hemoderivados, que me va a permitir planificar otra forma de colocar. Entonces, ahí va, que debo explicar al paciente lo que le voy a hacer, para qué le voy a hacer, y también pensar en que tengo que tener el material listo con un determinado paciente. Finalmente, debo tener el torniquete, el material listo, los catéteres, la solución que voy a colocar, planificar la colocación de un torniquete es importante, la longitud del catéter que voy a colocar, el diámetro. Idealmente es recomendado catéteres venosos periféricos 20-22 para soluciones intravenosas, y para la administración de sangre y hemoderivados 14 a 18 G, que son calibres importantes para evitar de que se tapen estas y permitan que pueda llegar a cumplir su objetivo las hemotransfusiones. En ancianos y en niños está recomendado también catéteres pequeños, 22 a 24. Y estas, como ven en la imagen, de acuerdo al fabricante que nosotros tengamos, van a tener un color determinado, predeterminado, para tener una forma fácil de acceder a estos mismos, a estas vías, ¿no? Es una forma fácil de recuerdo por los pacientes. Entonces, no olvidarnos que debemos explicar, debemos tener material listo y preparar las soluciones que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a estos requerimientos. Como ven en la imagen, el procedimiento empieza con la aplicación de un torniquete que está distal al sitio o a la vena que nosotros vamos a canalizar, idealmente 10 a 15 centímetros por encima de la vena que yo voy a escoger. Como ven en la imagen, inicialmente es distal al procedimiento, va de la región distal a la proximal. Vamos a tener todo el material listo, los catéteres venosos periféricos, cómo vamos a fijar la vía, qué vamos a infundir, e iniciaremos con escoger la vía venosa. La fijación, idealmente, nosotros una vez que tomamos una vía venosa periférica, fijamos de forma adecuada, eso es lo ideal. Lo ideal en la actualidad es tener una vía venosa fijada con Tegader, de tal manera que este estado de transparencia nos permita reconocer posibles complicaciones de una vía venosa periférica. Flebitis, extravasaciones, que nos permitan resolver el problema con la debida anticipación. Debemos tener en cuenta de que en los niños y en los ancianos, como ven en esta imagen, la piel se vuelve más laxa, y es importante que en la técnica nosotros tomemos en cuenta que debemos tensar la piel antes de acceder a una vía venosa periférica. Obviamente, el tener guantes estériles, el tener unas torundas con alcohol o muchas veces clorexidina que están utilizando ahora para hacer limpieza del sitio a puncionar es importante, porque como vamos a ver más adelante, dentro de las complicaciones de una vía venosa periférica tenemos las infiltraciones, la infección, la flebitis, tromboflebitis, los hematomas y los trombosolos, que son posibles de complicar un acceso venoso. Un acceso venoso periférico es lo ideal. Lo primero que el médico general debería de saber es colocar una vía venosa periférica, porque no solamente porque él vaya a resolver el problema, sino que va a diagnosticar y va a permitir resolver el problema de forma inmediata, sobre todo en una emergencia, y poder incluso referir a un paciente en caso necesario. Para ello, tenemos que tener el conocimiento de la administración de una vía venosa periférica, pero también debemos conocer las posibles complicaciones.
Las infecciones son importantes, o sea, las principales dentro de las posibles complicaciones. Para ello, hacer una antisepsia de la zona puncional es importante. Y tener un material estéril, el uso de guantes, que es importante, evitar tocar de forma inadecuada las agujas, no solamente para evitar lesiones contra el que realiza el procedimiento. Después tenemos las flebitis. La flebitis, que es la inflamación, como su nombre dice, del endotelio vascular, es una de las lesiones más comunes dentro de los accesos venosos, que está relacionado con dos cosas, principalmente con el tipo de medicamento o de solución que vamos a administrar y con la velocidad de infusión de los mismos. Aquí intervienen muchos aspectos de los fármacos, el pH del medicamento, la densidad del medicamento que se coloca y en muchos casos la frecuencia con la que se coloca, que hace que se produzca la administración constante de un determinado fármaco y inflamación del endotelio. Entonces, tenemos 4 grados. En el grado 1 no da ningún síntoma. En el grado 2 sí tenemos eritema en el sitio de punción, que puede tener o no dolor. En el grado 3 sí va a haber dolor, eritema, edema con el paciente. Y en el grado 4, aparte del dolor, eritema, el edema, puede haber un cordón palpable secundario a la inflamación. Muchas veces con un drenaje purulento y formación de estrías, que ese es el grado 4 de flebitis, ¿no?, que se ocasiona en un determinado paciente. Muchas veces puede asociarse a una tromboflebitis, ¿no? O sea, la formación de un trombo secundario al proceso inflamatorio. También podemos tener hematomas. No se olviden que las múltiples punciones en una determinada vena pueden colocar sitios de perforación a lo largo de ella. Por eso es importante empezar las punciones de forma distal a proximal, para evitar estos hematomas que, si no nos hemos dado cuenta, pueden traer grandes complicaciones, no solo de perfusión en los miembros donde vamos a elegir. Los trombos por sí solo, no se olviden que los catéteres venosos periféricos son extraños al organismo, son externos y por lo tanto, ¿cómo responde el organismo? Con la formación de trombos, y esta formación de trombos puede ocasionar lesiones importantes en los pacientes. Entonces, muchas veces, ¿qué debemos tener? Está diseñado para tener una vía venosa permeable con los pacientes y por lo tanto debemos tener muy en cuenta de que es evitar descuidarnos de una vía venosa. El hecho de que se termine la solución y que nosotros no nos hayamos dado cuenta hace que se formen trombos que puedan lesionar una determinada vía, y además que era importante inutilizarla con los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de lesiones. La infiltración, que es la extravasación de la solución que nosotros hemos administrado, de la solución o fármacos que hemos administrado, van a permitir ocasionar en un grado 1 sin síntomas. En el grado 2 existe blanqueamiento cutáneo y edema que puede ser menor a 2.5 centímetros, disminución de la temperatura local que puede estar con o sin dolor. Y en el grado 3 puede haber piel pálida, translúcida, edema, disminución de la temperatura local, dolor leve a moderado. Y en el grado 4, piel pálida, translúcida, tensa, fuga evidente de la solución, equimosis, tumefacción, dolor moderado intenso, edema de la región. No se olviden que la flebitis es por inflamación del endotelio y la infiltración por extravasación de la solución o de los medicamentos que nosotros hemos podido ocasionar. No se olviden que las extravasaciones que puede haber puede llegar a ocasionar lesiones que incluso pueden ser irreversibles de acuerdo a los fármacos que coloquemos. Tenemos otro tipo de fármacos, ¿no? Otro tipo de vías venosas que son utilizadas en la actualidad y son recomendables para el uso de los pacientes, de ciertos pacientes como alternativa de emergencia, y está indicado para ustedes como médicos generales. Una de ellas es el acceso intraóseo. El acceso intraóseo es importante, ¿por qué? Porque es una de las vías venosas no colapsables, ¿no? Entonces, en una urgencia, a diferencia de una vía venosa periférica donde sí se colapsan, nosotros podemos tener un acceso de urgencia.
Está indicado en menores de 2 años que no se ha logrado un acceso venoso periférico en 90 segundos o 3 intentos en un experto, ¿no? Entonces, esto puede permitirse o convertirse en una alternativa, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, un paciente que se haya complicado, esté en colapso cardiovascular y que esté con signos inminentes de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, sin embargo, al ser una vía que es invasiva, puede tener complicaciones como la extravasación, el síndrome compartimental, porque si nosotros no hemos tenido la precaución de asegurar de forma óptima dónde se encuentra la vía intraósea, también podemos hacer un compartimental. Podemos ocasionar fracturas si no hemos tenido la precaución de hacer buena anamnesis con un determinado paciente. Osteomielitis, que es importante si no hemos tenido el cuidado de hacer una buena limpieza o antisepsia de la zona puncional, o se mantiene las punciones por más de 24 horas. Esta vía, ese acceso intraóseo no está indicado por más allá de 24 horas, como un máximo de 20, porque es una vía alternativa que les permite a ustedes o transferir a un paciente o mejorar las condiciones de un paciente o sacar de un paro. Puede haber también lesiones del cartílago de crecimiento. No olvidarnos de que existen muchas áreas donde podemos hacer la vía intraósea, a nivel esternal, a nivel de crestas ilíacas. Podemos también hacer la vía intraósea a nivel de los huesos largos, proximal y distal. Idealmente en el paciente pediátrico en la región proximal de la tibia, con un ángulo de 60 grados que utilizamos necesariamente para colocar. Esta colocación intraósea puede utilizarse por diferentes alternativas, ya sea por agujas en las que, como ven en la imagen, se utiliza primero una pistolita que permite identificar de forma directa el espacio que se llama el tejido esponjoso para un paciente en la tuberosidad de la tibia. Tiene un mandril para evitar que estos en las agujas normales al ser con una punta cortante vayan a llenarse de material o de tejido óseo a su ingreso y taponarse. Por eso existe un mandril. Como ven en la imagen, podemos hacer en la tibia, el peroné, crestas ilíacas, esternón, en la tuberosidad proximal y distal de la tibia, pero lo más común en la tuberosidad proximal. ¿Qué necesitamos? Llegar a tejido esponjoso. Es importante ver que puede ocasionar bastante dolor, ¿no? Porque en aquellos pacientes que están vivos y que tienen una respuesta normal a esto y solamente están con una inestabilidad hemodinámica, debemos saber que puede haber dos tipos de dolor ante un acceso intraóseo. Dolor somático, por sensores del dolor que se encuentran en piel y periósteo, y sensores del dolor de los vasos sanguíneos que se encuentran dentro del tejido esponjoso, que te da un dolor visceral. Por eso algunos recomiendan que se puede inyectar lidocaína en la parte periférica y puede disminuir el dolor de alguna manera en los pacientes. Sin embargo, este mismo procedimiento puede realizarse para aspirados de médula ósea y ellos sí requieren ya un plano anestésico adecuado. Entonces, idealmente, si ustedes pueden colocar lidocaína, bien, si no, se convierte en una vía que va a generar dolor, pero que es de emergencia. Esta es una imagen bonita donde está un síndrome compartimental con un determinado paciente y que esta pueden ser posibles lesiones de una vía intraósea con un paciente. La onfaloclisis también es un método común para como una vía alternativa. No es considerada una vía venosa periférica, sino es considerada una vía central, pero de fácil acceso, ya que en los primeros 7 días nosotros vamos a tener acceso a una vía umbilical. No se olviden que tenemos una vía venosa, 2 arterias y una vena, ¿no? Que es lo que vamos a tener para esto. Para esto necesitamos 1 o 2 colaboradores para poder hacer, porque al considerarse una vía central tenemos que tener un cuidado exhaustivo de un procedimiento estéril. Abordar por vía la vena umbilical, que es la que nosotros queremos, que es de gran calibre, y nos va a permitir a través de esta técnica de desinsertar, de fijar de forma distal el cordón umbilical en los primeros días de vida del paciente, fijar y poder introducir en la vena umbilical.
2 arterias, una vena y por lo tanto nosotros podemos fijarla de forma óptima como un catéter central. Está indicado en pacientes menores de 7 días. Es considerado una vía de urgencia cuando un paciente les va a hacer paro o está en condiciones inestables como asfixia perinatal, resucitación, choque hipovolémico, sepsis en los pacientes que puedan requerir un estado de reanimación. Y tener en cuenta nada más que el paciente puede sangrar, es una vena de gran calibre para ellos y por lo tanto debemos hacer en las mejores condiciones posibles y con ayuda. Los accesos venosos centrales definitivamente cumplen un mayor rol, ¿no? Y este rol está dividido en esto. Sirve para una monitorización hemodinámica. Debemos controlar la presión venosa central, podemos instalar una instalación de catéter en la arteria pulmonar que mide una presión en cuña. Puede utilizarse simplemente como un acceso vascular para las múltiples infusiones que administremos en un paciente. Aquellos pacientes que requieren múltiples transfusiones, cuando tenemos malos accesos periféricos, cuando se debe administrar drogas vasoactivas o drogas como la quimioterapia, la administración de nutrición parenteral, antibiótico-terapia prolongada. Procedimientos radiológicos y terapéuticos también se hacen a través de una vía central, sobre todo cuando los accesos tenemos por vía inguinal, la femoral, ¿no? La arteria y la vena femoral que nos van a permitir hacer procedimientos de cateterismo cardíaco, ¿no? Que son los procedimientos que se puede hacer con fines terapéuticos o diagnósticos. Entonces, esas por su gran calibre nos permiten hacer. Sin embargo, también van a permitir la monitorización del paciente a través de estas vías. Sin embargo, tenemos que diferenciar que existen 2 tipos de accesos venosos. Los de miembro inferior y los superiores. Los de inferiores, que son las venas de gran calibre como la femoral, son aquellas que van a permitir hacer, decíamos, monitorizar al paciente, hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos como un cateterismo cardíaco y mantenerse como una vía habitual para el paciente para el paso de líquidos, fármacos, entre otros. Sin embargo, entre las vías superiores y las vías inferiores, la femoral, tenemos que esta tiene mayor complicación en relación a las vías superiores. La vía femoral tiene mayor riesgo de infección, mayor riesgo de trombos y por lo tanto mayor probabilidad de complicación con un determinado paciente. En las vías superiores tenemos más alternativas, si bien tenemos 2 tipos de catéteres, los catéteres agudos y los catéteres crónicos. Los catéteres agudos, que son de 2 o 3 lúmenes que podemos colocar vía subclavia, yugular interna, en casos excepcionales yugular externa, nos van a permitir lo mismo que miembros inferiores, hacer monitoreo, administración de fármacos. Por ese lado, poco o nada, existen pocos casos en los que se hace abordajes terapéuticos, ¿no? Podemos hacer diagnóstico también a través de esas venas y permitir, pero a diferencia de miembros inferiores o de vía femoral, esta tiene menos riesgo de infección, ¿no? Y si nosotros queremos hacer un catéter central de larga estancia o prolongados, son aquellos que vamos a tunelizar y vamos a colocar incluso catéteres implantables que van a permitir utilizar agujas percutáneas para su administración y estas, a diferencia de los catéteres agudos, pueden utilizarse por largo tiempo. Para los catéteres centrales, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero, que debemos tener el material óptimo, que es una técnica totalmente estéril. 1. Segundo, al ser una técnica totalmente estéril, tenemos que tener una bata, los guantes, el tipo de catéter a utilizar, la forma de fijar, idealmente escoger qué tipo de catéter va a ser de 2 o 3 lúmenes según la necesidad y determinar si este va a ser. Otro aspecto importante, un catéter agudo como este o un catéter crónico como estos que son los implantables, ¿no? Y para la técnica, obviamente, empezamos con referencias anatómicas y elección del sitio de punción, que puede ser vía yugular interna, vía subclavia y ver la técnica que vamos a utilizar a través de referencias anatómicas o, como en la actualidad, a través de una guía ultrasonográfica que nos va a permitir identificar de forma adecuada un determinado acceso. En el catéter central nosotros tenemos la técnica de Seldinger,
que es una de las técnicas más apropiadas para la colocación de catéteres centrales, y es esta a través de una punción directa y la administración del sitio. ¿Cómo iniciamos primero? Si un paciente está despierto, podemos infiltrar la zona de punción con anestésico local, con las referencias anatómicas o con ayuda de ultrasonografía hacer la punción en el sitio ideal. Y una vez identificado o tener retorno de sangre, tenemos que tener el cuidado de atravesar una guía, un alambre guía que nos va a permitir llegar, o sea, ser, como su nombre indica, una guía para llegar al sitio que nosotros queremos colocar. En ese interín nosotros podemos tener complicaciones. En vías superiores, ya sea subclavia o yugular interna, tenemos complicaciones como las extrasístoles, las arritmias, que esas son temporales muchas veces porque la guía estamos administrando y toca fibra miocárdica. Debemos tener en cuenta que debemos tener sangrados o hematomas con los pacientes, que podemos tener sangrados o hematomas, y eso generalmente asociado a múltiples punciones o por la cercanía con la arteria. Muchas veces logramos puncionar arteria con el paciente, ¿no? Podemos tener un neumotórax o un hemotórax con el paciente porque por la cercanía a la pleura que tenemos con estos. Entonces tenemos que tener el cuidado de posicionar y hacer aspiraciones de forma cautelosas. Siempre tener en cuenta que nosotros podemos tener al hacer esta técnica diseminar microorganismos que puedan llevar por vía hematógena y hacer complicaciones hasta de sepsis, ¿no? Por eso el equipo debe ser estéril, debemos tener el material ideal y, como la imagen aquí muestra, fijar con un tegader transparente muchas veces para poder ver las posibles lesiones o complicaciones del mismo. Entonces, debemos tomar en cuenta que las complicaciones de una vía venosa central se dividen en complicaciones mecánicas e infecciosas. Las complicaciones mecánicas son inmediatas en el momento del procedimiento, un neumotórax, un hemotórax o punción de la arteria y hacer un hematoma lateral a la vena. Mala posición del catete podemos mal utilizar, por eso en la actualidad se debe utilizar para la guía ecográfica para encontrar de forma exacta el sitio donde se encuentra la vena, y además con un rastreo por rayos X identificar la punta donde debe encontrarse el catéter central, idealmente en vena cava superior. Dentro de las complicaciones tardías tenemos la trombosis y la obstrucción del catéter. Para ello debemos aprender a manejar los catéteres y evitar que estos refluyan. No se olviden que este también es un elemento extraño al cuerpo y cómo responde el cuerpo, formando trombos, y esto obstruye. Tenemos complicaciones infecciosas, lo que habíamos hablado, la bacteremia asociada a catéter y la sepsis asociada a catéter. Por ello, cada que toquemos un catéter central debemos tener el cuidado de un lavado de manos óptimo con un determinado paciente. También tenemos los accesos arteriales. Los accesos arteriales son múltiples y nos van a permitir canalizar una determinada arteria, no solamente con el fin de diagnóstico, permitiendo sacar tomas de muestra constantes de una gasometría o gasometría seriada si nosotros canalizamos la arteria, y ver el medio interno. Además, esta vía nos va a permitir hacer un monitoreo de la presión invasiva constante, donde en cierto tipo de pacientes nos va a permitir lograr una respuesta óptima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sitios comunes de accesos arteriales? La arteria radial, la axilar, la femoral, la dorsal del pie y la tibial posterior. Sin embargo, la radial se convierte en la principal vía de canalización de las arterias, y por eso utilizamos una técnica para evaluar la suficiencia de la arteria cubital, que se llama la prueba de Allen. La prueba de Allen, que consiste en la obstrucción inicialmente de la radial y de la cubital de forma simultánea, y posteriormente a esperar 1, 2, 3 segundos, hasta 5 segundos, se abre la palma de la mano y se verifica y se evalúa el grado de suficiencia o de irrigación que cumple la arteria cubital. Porque si yo quiero canalizar o obstruir la arteria radial, tengo que ver que la arteria cubital supla de forma óptima esta irrigación, ¿no? Entonces, ¿cuándo canalizamos una arteria?
ya habíamos dicho, para control de la presión arterial invasiva, tomas de gasometrías y un control hemodinámico del paciente a través de un control permanente de la presión arterial. Tenemos que canalizar la arteria, obviamente nosotros tenemos que tener salida del contenido. Es doloroso este procedimiento, por lo tanto hay que tener cuidado. Generalmente nosotros hacemos en pacientes dormidos en anestesia, pero también esto se hace en la terapia o en la emergencia, que les va a permitir generalmente utilizarla para tomas de muestras. Esa es la presentación de accesos venosos. Les voy a subir además la bibliografía en la que nos vamos a basar para el parcial por este contenido, ¿sí? Muchísimas gracias a todos ustedes y les agradezco por su atención.